La llamaron arrogante, la llamaron mantenida, la llamaron el capricho de un imperio. Durante años, su nombre fue pronunciado en voz baja en los pasillos de Televisa y en voz alta en millones de salas donde una telenovela podía paralizar a todo un país. Fue el rostro más famoso de México en los años 80. La mujer que convertía cada estreno en un acontecimiento nacional. La diva que parecía absolutamente intocable, porque dormía bajo la sombra protectora del hombre más poderoso de toda la televisión mexicana. Y durante mucho tiempo, nadie se atrevió a preguntar cuál era el precio real de ese trono, cuánto costaba mantenerse en él, qué se entregaba cada mañana para seguir siendo la elegida. Lucía Méndez no fue solo una actriz exitosa, fue un símbolo político, mediático y cultural. El rostro elegido, la favorita del sistema, la mujer que parecía tener acceso a todo lo que otros solo podían imaginar. Pero el poder no protege, cobra, y cuando el poder se retira, lo hace con una violencia silenciosa que no deja moretones visibles. Solo un vacío que nadie más puede ver. Hoy, décadas después, su imagen ya no despierta unanimidad ni devoción. Despierta inquietud, despierta preguntas incómodas que el tiempo ya no deja esquivar. ¿Cómo pasó de ser la joya más cuidada de un imperio a convertirse en un cuerpo marcado por bisturíes, infecciones y negaciones públicas? ¿En qué momento la mujer que lo tenía todo empezó a perderlo pieza por pieza, sin que nadie a su alrededor se atreviera a decirle lo que estaba ocurriendo? Esta no es una historia sobre cirugías ni sobre chismes de revista. Es una autopsia de la fama. Una investigación sobre cómo el sistema que eleva también destruye. Sobre cómo una relación de poder puede abrir todas las puertas y al mismo tiempo cerrar todas las salidas. Sobre cómo una carrera construida bajo protección absoluta deja a una persona completamente indefensa cuando esa protección desaparece sin previo aviso, sin explicaciones, sin siquiera un adiós. A lo largo de esta historia, vas a descubrir 3 fuerzas que empujaron a Lucía Méndez hacia su propia caída. Primero, si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. El vínculo oscuro con el hombre que decidió su destino profesional y que cuando se sintió desafiado, la borró sin piedad del mapa mediático, como si nunca hubiera existido. Segundo, el costo íntimo de esa ambición reflejado en la relación con su único hijo, criado entre ausencias, hoteles y promesas que siempre llegaban tarde, que siempre encontraban otra prioridad más urgente que una infancia. Y tercero, la guerra contra el espejo. Una lucha desesperada y cada vez más violenta contra el tiempo que terminó convirtiendo su rostro en el escenario final de la tragedia. Para entender cómo una mujer puede pasar de la cama del poder al quirófano que la desfiguró, hay que volver al origen. Al momento exacto en que ser elegida dejó de ser un privilegio y se convirtió en una condena disfrazada de corona. Nació con una ventaja que en México puede abrir puertas como si fueran de papel. Un rostro que parecía diseñado para ocupar una pantalla y un país entero que en los años 70 todavía creía profundamente en la idea de la estrella como destino, como señal divina, como algo que no se construye, sino que simplemente se es. Pero en la historia de Lucía Méndez, esa bendición vino con una trampa silenciosa que tardó décadas en hacerse visible. Porque su belleza no solo fue un atributo, se convirtió en una llave. Y cuando una llave te abre todo desde el principio,
también te enseña a temerle al día en que deje de funcionar. En aquellos años, el mundo del espectáculo no se construía desde abajo como una lucha lenta y anónima de años y sacrificios invisibles. Se construía desde arriba, con coronaciones, con gestos de los poderosos, con un dedo que señalaba y decidía. Y a ella la coronaron temprano, antes de que pudiera entender del todo lo que significaba esa corona. En el año 1972 fue nombrada el Rostro del Heraldo, un sello de prestigio que no era simplemente un título bonito para colgar en la pared, era una declaración pública de pertenencia a la élite mediática. Una marca que abría puertas que para otros permanecían cerradas de por vida. Desde ese momento, Lucía no aprendió a pedir permiso. Aprendió a asumir que le correspondía, que su lugar estaba arriba y que nadie tenía derecho a cuestionarlo. Esa idea, que por fuera se ve como confianza y aplomo, por dentro puede convertirse en una obsesión peligrosa que consume todo lo demás. Porque si tu lugar en el mundo depende de ser la elegida, entonces cualquier competidora deja de ser una colega con su propio camino y se vuelve una amenaza existencial. Alguien que por el simple hecho de brillar te está robando algo que consideras tuyo. Su ascenso fue tan rápido que hoy cuesta imaginarlo sin verlo en perspectiva. Viviana en el año 1978 y Colorina en el año 1980 no fueron solo telenovelas exitosas, fueron fenómenos que moldearon conversaciones, o familias, horarios y hasta la moral pública de una nación entera. Y en especial Colorina, con una protagonista que rompía tabúes de manera frontal, era el tipo de apuesta audaz que solo podía sobrevivir si arriba existía una mano poderosa y decidida a protegerla de cualquier consecuencia. Ahí es donde empieza a dibujarse el patrón que la acompaña durante décadas como una sombra que no se puede sacudir. Lucía brillaba, sí, pero también aprendía algo más profundo y más cruel. Que el brillo en ese sistema se sostenía mejor, duraba más, llegaba más lejos, cuando un hombre con poder lo confirmaba y lo respaldaba. Esa dependencia no siempre se nota en la alfombra roja ni en las portadas de las revistas. Se nota en la manera en que una mujer arma su vida privada cuando el escenario se apaga y la cámara deja de grabar. Lucía no buscaba un amor tranquilo ni una vida sencilla. Buscaba una garantía. Alguien que funcionara como red de seguridad, como estructura, como certeza de que si algo fallaba, habría quien lo sostuviera. Y por eso, su primera gran herida sentimental se volvió un molde que se repitió en todo lo que vino después. La relación con Valentín Trujillo, celebrada durante años con promesas y con un futuro que la prensa daba por hecho y el público deseaba, terminó convertida en una escena que le quebró el orgullo más que el corazón. La versión pública cambió con el tiempo, se fue suavizando, pero el golpe fue el mismo. Él se casó con otra persona casi de inmediato, con una velocidad que no dejaba lugar a la duda. Y para Lucía, esa velocidad fue como una humillación grabada en piedra, algo que no se olvida aunque los años pasen y el nombre cambie. No fue solo un adiós, fue un mensaje. Aquí se reemplaza rápido. Aquí nadie es imprescindible. Y esa idea, en una mujer criada para ser la número uno, para ser la única, es veneno puro. Por eso se refugió donde siempre supo ganar. En el trabajo, en el control absoluto de su imagen, en la idea de que si mantenía la cima, si no bajaba nunca la guardia, nadie podría abandonarla de verdad. Nadie que realmente importara.
Pero la cima no es un lugar estable. Es una cuerda floja sobre un abismo que nadie menciona en las entrevistas. Y cuando aparece una figura nueva como Verónica Castro, la competencia deja de ser una estadística de rating y se convierte en paranoia que tiñe cada decisión, cada conversación, cada aparición pública. La prensa alimentó el relato de guerra porque lo necesitaba para vender, porque el conflicto entre dos mujeres poderosas siempre ha sido buen negocio para los que observan desde afuera. Pero Lucía lo interiorizó como si fuera sentencia, como si fuera un hecho objetivo e inapelable. En su cabeza no había espacio para dos estrellas, había una sola corona. Y si alguien se acercaba demasiado, entonces había que apretar más fuerte, trabajar más, ser más, verse más joven, ser más deseada, ser la única que importaba. Eso crea una mujer que parece poderosa desde afuera, pero que vive a merced del espejo y del aplauso, que necesita esa confirmación externa para sentirse entera. Y cuando tu autoestima depende de un ranking que otros deciden, empiezas a buscar refugio en quienes dominan el tablero, en quienes tienen el poder de escribir o borrar nombres. Ahí entran los arquitectos del sistema, los nombres que deciden desde las sombras quién existe y quién se apaga. La carrera de Lucía no avanzó sola ni por mérito exclusivo. Avanzó bajo la vigilancia y el respaldo de figuras como Ernesto Alonso y, sobre todo, bajo la órbita directa de Emilio Azcárraga. Y en ese punto, su historia deja de ser solo la de una actriz ambiciosa que lucha por su lugar. Se convierte en la historia de una estrella que confundió protección con amor, poder con destino y privilegio con invulnerabilidad. Porque cuando te acostumbras a que un imperio te sostenga, te paga, te defiende y te coloca, te cuesta enormemente reconocer el precio que estás pagando por eso. Y el precio casi siempre se cobra precisamente cuando crees que ya ganaste, que ya llegaste, que ya eres intocable. La pregunta no es cómo llegó Lucía a la cima. La pregunta es qué parte de ella tuvo que rendirse para quedarse ahí. ¿Y qué sucede cuando una mujer decide que su corona le pertenece más que al propio sistema que se la puso? Lo que convirtió la vida de Lucía Méndez en un campo minado no fue un escándalo de revista, ni una pelea de camerino, ni siquiera un romance cualquiera. Fue el tipo de vínculo que no se cuenta como amor porque se parece demasiado al poder, porque tiene la textura del control más que de la ternura. En México, en esos años, el poder no pedía permiso. Señalaba, elegía, tomaba. Y cuando elegía a una mujer para convertirla en emblema de su maquinaria, también la convertía en propiedad simbólica, en una extensión de su propio ego e influencia. A Lucía la llamaban diva, pero en realidad era un activo de un imperio. Una pieza brillante y costosa en la maquinaria más grande de América Latina. Esa fábrica de sueños y de ilusiones colectivas llamada Televisa. Y en el centro absoluto de ese sistema había un hombre con apodo de depredador. Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre. Un hombre que no solo mandaba en la televisión, mandaba en la realidad. Decidía qué se contaba, cómo se contaba y quién tenía cara visible para contarlo. Durante años, lo suyo fue un secreto a voces. No porque todos supieran los detalles precisos, sino porque todos entendían el lenguaje no escrito del poder. Las oportunidades no caían del cielo, venían de arriba. Las protagonistas de las novelas más importantes se decidían en una oficina, no en un casting. El destino de una actriz se firmaba con una mirada, con un gesto, con la dirección de una mirada que todos sabían interpretar. Y los que vieron de cerca, los que respiraron el aire denso de San Ángel y sobrevivieron para contarlo, repiten la misma idea con distinto miedo.
A Lucía no la protegían, la administraban. Su carrera no se construyó como una escalera que sube peldaño a peldaño con esfuerzo propio. Se diseñó como una vitrina, como una exhibición cuidadosamente curada. ¿Qué papel hacía? ¿Qué canción grababa? ¿Quién podía acercarse a ella? ¿Qué puerta se abría y cuál permanecía cerrada? Todo tenía un ritmo impuesto desde afuera, como si alguien marcara el compás detrás del telón, invisible pero omnipresente. Y ese compás tenía nombre: el tigre. Por eso, cuando se habla de esa relación, no se puede hablar como si fuera una historia romántica de celebridades, con sus altibajos simpáticos y sus reencuentros emotivos. Era una alianza profundamente desigual. Un pacto donde ella recibía el mundo entero y pagaba con obediencia, con disponibilidad, con la renuncia silenciosa a ciertos derechos que nadie nombraba en voz alta. Y en ese tipo de pactos hay un detalle que persigue incluso cuando nadie lo puede probar ni documentar: el rumor de algo todavía más profundo, la idea persistente de un hijo oculto, de un lazo que habría cruzado la línea entre lo profesional y lo íntimo hasta borrar cualquier diferencia entre ambos mundos. Lucía lo negó una y otra vez, con distintos niveles de energía según el momento. Lo llamó mito, lo llamó exageración, lo descartó con ese gesto de quien considera la pregunta indigna de una respuesta seria. Pero la fuerza de un rumor no está en su confirmación ni en su desmentido. Está en lo que revela sobre la percepción colectiva, que la gente sentía la relación como algo tan intenso, tan sin bordes claros, que solo podía explicarse como destino atado, como cadena invisible que unía dos vidas de manera que ya nadie podía separar del todo. Y entonces llegó el error. El error que en ese reino específico se pagaba como traición, no como equivocación de negocios, sino como ofensa personal, como ruptura de un orden que se consideraba natural e inapelable. A inicios de los 90, Lucía creyó que su nombre ya era suficientemente grande como para existir por encima del sistema que la había creado. Creyó que su fama internacional, sus proyectos fuera del país, su reconocimiento en otras fronteras eran un blindaje suficiente. Creyó que podía moverse sin pedir permiso y tomó la decisión impensable: irse a otra orilla, cruzar a Telemundo, protagonizar María Elena en 1992. Para cualquiera fuera del juego interno, era un paso lógico, una expansión natural de una carrera exitosa, una conquista de nuevos mercados. Para el Tigre, fue una afrenta que no se enmarcaba en términos empresariales. No fue la reacción de un ejecutivo que pierde una estrella de su catálogo. Fue la reacción de un dueño simbólico al que le arrebatan su trofeo más valioso frente a todos, en público, con nombre y apellido. El tipo de orgullo herido que no discute ni negocia. Castiga. Lo que vino después fue la forma más cruel y eficiente de violencia que existe en la industria del espectáculo: el borrado. No un regaño privado, no una llamada tensa, no una sanción administrativa con bordes definidos y fecha de vencimiento. Un silencio programado y sistemático, ejecutado sin firma visible, pero con precisión quirúrgica. Su música dejó de sonar en las estaciones dominadas por el ecosistema Televisa. Sus trabajos comenzaron a guardarse en cajones que nadie abría. Su nombre se volvió incómodo en pasillos donde antes era contraseña de acceso. Fue un veto que no necesitaba papel para existir, porque el miedo lo ejecutaba solo, porque nadie necesitaba una orden escrita cuando todos entendían las reglas no escritas. La lógica era simple y absolutamente brutal. Si desobedeces,
desapareces. Y lo más devastador de todo es que María Elena funcionó. Fue un éxito concreto y medible fuera de México. Pero en México, la reina se volvió sombra de la noche a la mañana. Una mujer acostumbrada a ser el centro de un país entero, se convirtió en alguien que no podía entrar a su propio reino sin pedir disculpas que no iba a recibir. Ahí es donde empieza la grieta emocional profunda que después se disfrazaría de ambición, de carácter fuerte, de decisión inquebrantable. Porque cuando te quitan el escenario donde aprendiste a existir, el único lugar donde sabías quién eras, el vacío no se llena con calma ni con reflexión. Se llena con urgencia, con movimiento constante, con la necesidad de demostrar que todavía estás ahí. Lucía intentó tapar el agujero con trabajo, con proyectos, con velocidad, con la idea de que si se movía lo suficientemente rápido, el hueco nunca la alcanzaría. Y en esa búsqueda frenética aparece otra necesidad que se repite como patrón en toda su vida. Encontrar un nuevo protector, alguien con estructura, con influencia, con capacidad de sostener el relato cuando el sistema te suelta la mano y te deja caer. Por eso su historia, a partir de ese golpe, ya no se entiende como una carrera profesional con sus altos y bajos naturales. Se entiende como una huida hacia adelante. Y mientras el público pensaba que lo peor que podía pasarle a una diva era perder un contrato o bajar en el rating, lo que en realidad empezó a perderse era algo más íntimo y más caro que cualquier contrato: el derecho de ser humana sin pagar peaje por ello. Porque el castigo del poder no solo te quita trabajo y exposición, te quita paz. Y cuando la paz se va, alguien más termina pagando la factura en silencio, en una casa grande y bien iluminada, en un cuarto sin mamá, en una infancia donde los aplausos suenan lejos y no calientan. Hay una imagen que Lucía Méndez nunca pudo controlar con luces, maquillaje ni portadas estratégicamente elegidas. No es la de Colorina, no es la del rostro del Heraldo, no es ninguna de las imágenes triunfales que ella misma construyó durante décadas. Es la de una casa grande donde todo brilla menos lo esencial, donde el lujo ocupa el espacio que debería ocupar otra cosa. Y en el centro de esa casa, un niño aprende una verdad que no debería aprender tan pronto: que se puede tener de todo, absolutamente de todo lo que el dinero puede comprar, y aún así sentirse completamente solo. Porque en la vida de Lucía, el aplauso siempre llegaba puntual. Nunca fallaba, nunca se retrasaba. Pero la rutina íntima, la que construye confianza desde adentro, la que le dice a un niño que existe y que importa más allá de lo que produce o de los aplausos que recibe, esa rutina casi siempre llegaba tarde, o simplemente no llegaba. Cuando nace Pedro Antonio Torres Méndez, en 1988, el mundo compra la historia perfecta: la diva intocable y el productor visionario, la familia modelo del espectáculo mexicano, la promesa de que el éxito también puede coexistir con la estabilidad. Pero la realidad no se comporta como un titular ni como el primer capítulo de una telenovela bien escrita. Pedro Antonio nace en un momento en que la carrera de Lucía todavía ruge con toda su fuerza, y en que su identidad personal está amarrada a una idea que se había vuelto peligrosa con el tiempo: que ella no puede bajar el ritmo bajo ninguna circunstancia, que si baja el ritmo alguien más ocupa su lugar en cuestión de horas, que si se detiene el sistema, la reemplaza sin remordimiento y sin mirar atrás. Y esa es la grieta que lo cambia todo. Porque un hijo no entiende de momentos de carrera ni de lógicas de industria. Un hijo entiende de presencia, de estar ahí cuando importa,
de aparecer cuando no hay cámara ni público que justifique el esfuerzo. Lucía intenta resolverlo como ha resuelto siempre sus problemas más complicados. Con disciplina, con resultados medibles, con control de los factores que se pueden controlar. Si no puede estar, compensa. Si no llega, cubre el hueco con algo tangible, con algo que se pueda ver y tocar, aunque no se pueda abrazar. Y aparece entonces la figura que sostiene todo lo que las cámaras no registran. Su madre, doña Marta, convertida en el corazón real de esa maternidad que Lucía construyó a distancia. La abuela como pared de contención emocional, como abrazo cotidiano, como la voz que calma en la noche cuando Lucía está en un set a miles de kilómetros de distancia. Pero una abuela, por más amor incondicional que tenga, por más dedicación y entrega, no puede reemplazar ese vínculo específico que solo se construye con la repetición simple y aparentemente intrascendente de lo cotidiano. No puede reemplazar la mirada que un niño busca en la grada cuando anota una canasta y quiere saber si alguien vio lo que acaba de hacer. No puede reemplazar el aquí estoy dicho con el cuerpo presente, no con un regalo enviado desde otra ciudad. Y a medida que los años avanzan y la situación se complica, el entorno se vuelve aún más hostil para esa dinámica ya frágil. La vida pública no se ablanda para una madre que eligió seguir en el centro del escenario. La maquinaria del medio no se detiene porque un niño necesita dormir con tranquilidad, ni porque una familia necesita rutinas estables. Y llega el golpe que cambia el clima emocional de todo. El veto, la sensación brutal de expulsión en su propia tierra, la ansiedad permanente de no ser nombrada, de no existir donde antes reinaba sin esfuerzo. Eso no solo la hiere a ella, también define el ritmo de la casa, la temperatura emocional de cada día. Porque cuando alguien vive con el miedo constante de desaparecer del mapa, corre más, trabaja más, se aferra más a lo único que le devuelve identidad y la hace sentir que existe. Y así, mientras ella busca sostener su corona a cualquier precio, él crece aprendiendo que el amor puede ser absolutamente real y genuino, y aún así no estar presente cuando más se necesita. Con los años, Lucía termina reconociendo en voz alta lo que duele decir: que los hijos no perdonan ausencias aunque las entiendan, aunque las racionalicen, aunque sepan que no fueron intencionadas. Lo dice porque lo vivió en carne propia, porque los reclamos llegaron eventualmente con nombres y fechas específicas. Porque esos reclamos no vienen del odio ni de la ingratitud, vienen de una contabilidad emocional acumulada durante demasiado tiempo, de una deuda que nadie reconoció mientras se iba acumulando. Son frases que aparecen cuando ya no hay manera de volver atrás y repetir lo que faltó, cuando el tiempo que pasó ya no se puede recuperar con ningún gesto posterior. Él le reclama partidos a los que no llegó, momentos que eran completamente pequeños para el resto del mundo y absolutamente gigantes para un hijo que buscó una cara conocida en las gradas y no la encontró. Y al decirlo, Lucía deja ver una cara que sus fans raramente conocieron. No la diva que domina cada ángulo del set, sino la mujer que entiende demasiado tarde que el éxito, en ciertos momentos específicos, también puede ser una forma elegante y muy bien remunerada de huir de lo que da miedo. La separación con Pedro Torres y el posterior cambio de estructura familiar vuelven todo más evidente y más difícil de sostener. Pedro Antonio crece entre dos mundos, el del apellido que pesa y abre puertas por sí solo, y el de la necesidad urgente de convertirse en alguien más que el hijo de. En esa tensión constante aparece algo completamente inesperado. Porque en lugar de romperse en público, en lugar de convertir su historia personal en un escándalo que alimente las portadas, él toma otro camino.
el de construir una vida propia, discreta, profesional, estable, como si su respuesta más profunda a la falta de estabilidad en la infancia hubiera sido volverse estable a toda costa, hacer de la solidez su forma de resistencia. Esa elección lo salva, pero también marca una distancia que no es de desprecio ni de abandono. Es una distancia aprendida, la de quien decide conscientemente no depender demasiado de nadie para no volver a sentir ese vacío específico que se instala cuando la persona que más quieres no aparece. Lucía, mientras tanto, paga la factura de esa dinámica en silencio, porque llega inevitablemente el punto donde el hijo se hace adulto y el adulto ya no necesita a su madre de la misma manera urgente e incondicional. La quiere, la respeta, incluso trabaja cerca de ella en ciertos momentos. Pero la herida de los años formativos no se borra con una foto reciente ni con una reconciliación en televisión. Y ahí aparece la ironía final de este capítulo. Ella quiso ser eterna para el público, para los millones de desconocidos que la aplaudían desde el otro lado de la pantalla, y terminó siendo intermitente para el único público que importaba de verdad, el que vivía dentro de su propia casa. El dinero en la vida de Lucía Méndez nunca llegó como un problema repentino y devastador. No hubo una noche de ruina total. No hubo un titular que anunciara el derrumbe con fotografías de puertas cerradas. Lo suyo fue más cruel en su forma, más difícil de detectar a tiempo. Una erosión lenta, un goteo constante que fue vaciando una cuenta mientras la persona que debía custodiarla todavía creía que el caudal era infinito, que siempre habría más, que el flujo nunca se detendría del todo. Porque cuando alguien se forma dentro de un sistema que resuelve todo por ti, que toma las decisiones prácticas, que se encarga de los detalles administrativos que otros tienen que aprender por las malas, aprendes a brillar con maestría, pero no aprendes a cuidar lo que el brillo genera. Durante décadas, Lucía vivió bajo la lógica de que el éxito era permanente por definición. Casas, viajes, equipos de trabajo, empleados, todo parecía parte natural e inmutable del paisaje de su vida. El dinero entraba como entran los aplausos, en oleadas que parecen no tener fin. Y cuando eso ocurre durante suficiente tiempo, el peligro no es el gasto excesivo. El peligro verdadero es la confianza ciega. Confiar en socios que sonríen, en promesas que suenan sólidas, en contratos que nadie revisa con la lupa necesaria, porque una diva no necesita revisar contratos. Para eso están otros. Esa mentalidad tan común y comprensible entre las estrellas formadas bajo el modelo de la vieja Televisa, donde el sistema resolvía todo, terminó por convertirse en una trampa silenciosa y muy costosa. El golpe más visible llegó muchos años después, cuando ya no estaba en la cima y cuando el margen de error disponible se había reducido a casi nada. En el año 2022, Lucía confesó públicamente que había sido víctima de un fraude inmobiliario de proporciones considerables. No fue una inversión menor de quien experimenta con capital disponible. Fue, en sus propias palabras, una buena lana, un proyecto vendido con todas las garantías del mundo como refugio seguro, como lugar donde cerrar el ciclo de una vida activa con tranquilidad y dignidad. Un departamento de lujo en la Ciudad de México que jamás llegó a existir como se había prometido en los papeles y en las presentaciones brillantes. Permisos irregulares, pisos construidos por encima de lo autorizado, desarrolladores que desaparecen sin dejar rastro ni número de teléfono que funcione. Un guión tristemente conocido, pero absolutamente devastador cuando te toca vivirlo desde dentro. Cuando eres tú quien firmó esos papeles confiando en que alguien más verificó lo que debía verificarse. Ese episodio no solo expuso una pérdida económica concreta y medible.
expuso algo más profundo y más difícil de admitir públicamente: la vulnerabilidad total de una mujer que durante años delegó la administración de su propia vida a terceros, que confió en que otros cuidarían lo que ella generaba. Sin el respaldo de un imperio que absorbía los errores, sin un productor con poder que resolvía lo que no debía resolverse, sin un sistema que cubriera las consecuencias de las decisiones equivocadas, Lucía quedó sola frente a la realidad administrativa más cruda. Y la realidad no perdona fama pasada ni trayectoria brillante. La realidad cobra igual para todos. Pero el dinero no fue el único campo de batalla que se abrió simultáneamente. Paralelo a esa pérdida material muy concreta, Lucía llevaba años librando otra guerra igualmente costosa, aunque de naturaleza completamente diferente. La guerra por su legado, por su lugar en la memoria colectiva, por no ser reducida a una nota al pie en la historia de la televisión mexicana. Una guerra simbólica, pero profundamente desgastante. La eterna comparación con Verónica Castro. Esa rivalidad que la prensa, el público y la propia industria habían alimentado y mantenido viva durante décadas porque era demasiado rentable dejarla morir. Mientras Verónica eligió el silencio estratégico y la retirada progresiva y digna, Lucía eligió resistir en voz alta, seguir apareciendo, seguir siendo noticia, aunque el precio fuera exponerse en condiciones que no siempre la favorecían. Ahí es donde entra su participación en realities y programas de convivencia. No como frivolidad ni como capricho de diva, sino como estrategia de supervivencia en un ecosistema mediático que había cambiado radicalmente las reglas. Estar vigente significaba existir, y existir significaba seguir teniendo valor comercial, seguir siendo un nombre que alguien estaba dispuesto a pagar. Pero esos espacios no perdonan la fragilidad ni premian la dignidad. Las discusiones captadas por cámaras ubicuas, las grabaciones filtradas sin contexto, los insultos que antes se quedaban en los pasillos y ahora circulaban por redes sociales a velocidad imposible de controlar, fueron minando sistemáticamente la imagen que tanto trabajo, tanto sacrificio y tanta negación había costado construir durante décadas. La diva empezó a ser presentada como conflicto puro, o como exceso sin gracia, como caricatura de lo que alguna vez había sido. Cada enfrentamiento público, cada comentario fuera de lugar, cada aparición que terminaba en polémica no sumaba al balance. Lo drenaba de manera que el ojo externo podía ver aunque ella ya no lo reconociera. Y mientras peleaba por no desaparecer del radar, los gastos seguían ahí, implacables. Mantener un estatus reconocible es caro. Mantenerlo sin un flujo constante de grandes contratos y proyectos sólidos es ruinoso. A esto se suman decisiones emocionales que tienen un costo real, aunque no aparezcan en ningún balance contable. La necesidad de rodearse de figuras que confirmen la importancia. De historias que refuercen la idea de que siempre estuvo cerca del centro del mundo, aunque ese centro hubiera sido peligroso. Cada relato compartido en televisión, cada vínculo recordado públicamente, cada anécdota sobre los poderosos funcionaba como una defensa activa contra el olvido. Pero el olvido no se combate con ruido ni con declaraciones. Se combate con estructura, con administración, con visión de largo plazo. Y eso fue exactamente lo que empezó a faltar. Lo más duro de este capítulo es que no es una historia de despilfarro irresponsable, sin conciencia ni consecuencia. Es la historia de alguien que creyó genuinamente que el sistema que la había hecho grande también la sostendría cuando ya no brillara igual. Cuando el nombre ya no abriera las mismas puertas con la misma velocidad. Y cuando ese sistema se retiró sin aviso ni disculpa, dejó un vacío que no se llenó con experiencia financiera, acumulada sino con improvisación desesperada. Hay un momento en esta historia en que la tragedia deja de ser emocional
y se vuelve completamente visible, imposible de ignorar para cualquiera con ojos. Nuskusa no ocurre de golpe ni llega con un titular que lo anuncia. Llega lentamente, frente al espejo, 1 milímetro a la vez. La tercera generación que se rompe en esta biografía no son hijos ni herederos económicos. Son los rostros de Lucía Méndez, versiones sucesivas de una misma cara que fue siendo sacrificada una por una, con intervalos de meses y años, en nombre de algo que parecía completamente razonable al principio. No desaparecer, seguir siendo reconocible, seguir perteneciendo al presente y no solo al pasado. Durante décadas, su identidad personal fue inseparable de la perfección física. No era solo una actriz con talento o una cantante con proyección. Era una imagen, el rostro del heraldo, un símbolo viviente que debía permanecer intacto como una estatua en un museo que nadie toca. Cuando los años empezaron a marcar su presencia en la cara con la naturalidad indiferente con que lo hacen en todos los rostros humanos, Lucía no buscó reconciliarse con ese proceso ni encontrar una versión de sí misma que pudiera coexistir con él. Buscó detenerlo, revertirlo, borrarlo. Y el bisturí apareció no como un enemigo que había que temer, sino como un aliado silencioso y eficiente. Una promesa de continuidad en una industria que castiga sin piedad y sin excusas a las mujeres que envejecen en público. A principios de los años 2000, esa obsesión que había ido creciendo en silencio alcanza su punto de no retorno. En torno a 2004, una intervención estética que debía ser aparentemente rutinaria, un ajuste menor en el catálogo de procedimientos que se hacían con regularidad, se convierte en una pesadilla médica que cambia todo. Lo que tenía que ser un procedimiento de mantenimiento termina en una infección severa que pone en riesgo su vida y altera de manera permanente las facciones que habían sido su mayor capital durante 3 décadas. Las versiones son confusas. Las declaraciones de la propia Lucía contradictorias según el momento y el interlocutor. Pero hay un hecho imposible de maquillar con ninguna declaración. Su vida estuvo curioso o en riesgo real, y su rostro nunca volvió a ser el mismo que había sido. Los especialistas comenzaron a hablar en voz baja de algo más grave que una complicación quirúrgica convencional. De materiales no certificados, de biopolímeros, de una sustancia que en esos años circulaba ampliamente en ciertos circuitos como una solución rápida, económica y supuestamente eficaz para corregir los signos del paso del tiempo. Una sustancia que terminó desfigurando de manera irreversible a decenas de figuras públicas en América Latina, que prometía resultados inmediatos y entregaba consecuencias permanentes. No era un caso aislado ni una mala suerte individual. Era una epidemia silenciosa que afectaba a mujeres que habían buscado exactamente lo que el sistema les había enseñado a buscar: mantenerse jóvenes, mantenerse relevantes, mantenerse visibles. En el cuerpo de Lucía, el resultado fue devastador y progresivo. La piel perdió movilidad y elasticidad. Las facciones se endurecieron en una expresión que ya no respondía a las emociones internas. El gesto natural se congeló en algo que las cámaras no podían ignorar aunque quisieran. Las comparaciones se volvieron crueles con la velocidad que permite la era digital. Las palabras acartonada e irreconocible comenzaron a acompañar cada aparición pública como si fueran parte de su nombre. Pero el elemento más perturbador de todo este capítulo no fue la transformación física en sí misma. Fue la negación.
frente a una evidencia que era imposible de ignorar para cualquiera con acceso a una fotografía de 10 años atrás, Lucía insistió durante años en la narrativa del buen gen, de los tratamientos no invasivos milagrosos, de la disciplina personal y el cuidado riguroso de sí misma. La disonancia era total y evidente. La mujer que había dominado cada ángulo de su imagen con una precisión casi militar, se aferraba a una versión de sí misma que ya no existía en ningún espejo del mundo real. Ese autoengaño no era vanidad en el sentido superficial de la palabra. Era la supervivencia pura y dura. Aceptar la verdad con todas sus implicaciones habría significado admitir que el instrumento sobre el que había construido toda su carrera, toda su identidad, toda su seguridad, se había vuelto contra ella de manera irreparable. Que el arma elegida para preservar la juventud había terminado por destruir lo que pretendía preservar. Y esa admisión tenía un costo existencial demasiado alto para pagarlo en público. La crítica dejó de ser estética con el tiempo y se volvió moral, personal, punitiva. Figuras del medio utilizaron su rostro como argumento. No para analizar con empatía una tragedia médica que podía haberle ocurrido a cualquiera que jugara con las mismas reglas del mismo sistema, sino para cuestionar su legitimidad, para castigarla públicamente por haber cedido a exactamente la misma presión que el sistema le había impuesto durante décadas. El mensaje implícito era brutal en su hipocresía. Cediste a lo que te pedíamos, y ahora te castigamos por haber cedido. El castigo se completó cuando el público dejó de verla como víctima de un sistema que exige lo imposible, y empezó a verla como advertencia, como ejemplo de lo que pasa cuando se va demasiado lejos en la búsqueda de algo que el sistema mismo hace imposible conseguir de otra manera. Pero el cuerpo no se detuvo ahí en su rebelión contra las exigencias que le habían impuesto. Las secuelas físicas se acumularon con los años. Dolor crónico que no cedía, procedimientos correctivos que prometían lo que no podían entregar, hospitalizaciones que la mantenían alejada del escenario. Y luego llegó el golpe definitivo. El COVID, la hospitalización prolongada, el oxígeno, el miedo real y concreto a morir sola, sin escenario, sin cámaras, sin el público que siempre había funcionado como prueba de que existía. Por primera vez en décadas, el cuerpo dejó de ser imagen proyectable y se convirtió en límite absoluto, en una frontera que no se podía cruzar a fuerza de voluntad ni de bisturí. Cuando regresó, ya no lo hizo desde el control que siempre había sido su forma de relacionarse con el mundo. Lo hizo desde la resistencia, desde la negociación constante con un cuerpo que imponía sus propias condiciones sin pedir opinión. Lucía Méndez pasó entonces de ser una mujer que dominaba su reflejo con maestría a una mujer obligada a convivir con él en los términos que el reflejo imponía. No hubo redención espectacular ni disculpas públicas que cerraran el ciclo con elegancia. Solo adaptación silenciosa, dolorosa, incompleta. La maldición se cerró sobre sí misma con la lógica implacable de las tragedias clásicas. En el intento de conservar lo que la había hecho única e irrepetible, terminó perdiéndolo de manera definitiva. Hubo un momento en la vida de Lucía Méndez en que el ruido empezó a desaparecer. No de golpe, no con el estruendo de un portazo que avisa de lo que viene. Fue más parecido a cuando un teatro enorme se vacía lentamente después de una función muy larga. Primero se van los técnicos con sus herramientas, luego los músicos con sus instrumentos. Al final queda solo una mujer sentada frente al espejo, con las luces todavía encendidas, preguntándose en qué momento exacto
el aplauso dejó de pertenecerle y empezó a pertenecerle al recuerdo de lo que fue. Durante décadas, Lucía estuvo rodeada de hombres que parecían gigantes inamovibles, figuras que definían la realidad a su alrededor. Emilio Azcárraga Milmo, el hombre que controlaba la televisión, la política blanda y los silencios que decían más que cualquier discurso. Pedro Torres, el productor visionario que entendía el poder transformador de la imagen antes que nadie y que sabía exactamente cómo usarla. Valentín Trujillo, Andrés García, figuras que orbitaban alrededor de su belleza como planetas inevitablemente atraídos por una estrella central. Pero los gigantes también caen. Y cuando caen, aplastan todo lo que construyeron a su alrededor. La muerte de Emilio Azcárraga Milmo en 1997 no fue solo el final de una era en la historia del entretenimiento en América Latina. Fue el corte definitivo, brutal y sin anestesia del cordón invisible que había sostenido a Lucía durante los años más importantes de su carrera. Con él se fue la protección que ella daba por garantizada. Se fue el miedo que los demás le tenían por asociación. Se fue la red invisible que amortiguaba cada caída antes de que tocara el suelo. A partir de ese momento, Lucía quedó expuesta a una realidad que el sistema siempre había gestionado en su nombre. Ya no era la intocable. Era una figura del pasado que intentaba mantenerse presente sin el respaldo que había hecho posible su pasado. Pedro Torres, el hombre que ella misma llamaría años después el amor de mi vida con una honestidad que desarmaba, también empezó a desmoronarse de una manera que no tiene escenario posible, que no cabe en ningún guión. El diagnóstico llegó como una sentencia silenciosa e inapelable. Esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Una enfermedad que no negocia plazos ni condiciones, que no se detiene ante el mérito, ni ante la fama, ni ante el amor. Que apaga el cuerpo de manera progresiva e inexorable, mientras la mente permanece completamente despierta, consciente de cada función que se pierde, de cada capacidad que no vuelve. Lucía lo dijo llorando en televisión, sin el escudo de la diva, sin la armadura del personaje. Como mujer rota frente a algo para lo que no existe preparación posible. Ver al padre de su hijo consumirse día a día fue enfrentar una versión del futuro que jamás había querido imaginar. Una en la que el poder y la fama y el dinero no podían hacer absolutamente nada. Ese golpe no llegó solo. Llegó acompañado de un cuerpo que ya no respondía como antes, que imponía límites que ella no había pedido ni aceptado. El COVID la dejó conectada a oxígeno, encerrada, aislada en un silencio que no tenía precedente en su vida. Por primera vez, no había foros, ni sets, ni entrevistas, ni público. Solo una habitación silenciosa y el miedo real, concreto, físico, de morir sin público. Lo confesó después, con la franqueza de quien ha dejado de tener energía para el filtro. El encierro la enfrentó consigo misma, con una intensidad para la que no estaba preparada. Las pérdidas se acumularon sin pausa. Sus padres murieron. Su hermano falleció apenas 10 días después de uno de esos adioses. 10 días que rompieron cualquier idea restante de estabilidad emocional o de capacidad de procesar el dolor de manera ordenada. Lucía cayó en una tristeza profunda y sin fondo visible. Dormir se volvió imposible. El silencio de la noche se volvió insoportable de una manera que quien no lo ha vivido no puede imaginar del todo. Durante ese tiempo, buscó refugio en sustancias que ella misma reconocería después. No como escándalo para consumo ajeno,
sino como confesión tardía de alguien que intentó apagar un dolor para el que no encontró otro remedio disponible. Y mientras todo eso ocurría en privado, el mundo seguía mirándola por una sola cosa: su rostro. Las cámaras no preguntaban cómo estaba. Preguntaban qué se había hecho, cuándo, con quién, si iba a corregirlo. Cada aparición pública se convertía en un juicio visual sin apelación posible. Lucía respondía con el orgullo que siempre había sido su armadura principal, con negación, con enojo ante la pregunta. Decía estar en paz, decía no deber explicaciones a nadie. Pero la soledad no se disfraza tan fácilmente como una cirugía. Su hijo Shihin Kusumia, Pedro Antonio, creció. Hizo su vida con la discreción que había elegido como forma de sobrevivir. Lucía se convirtió en abuela y lo anunció con una emoción genuina que convivía incómodamente con una melancolía que era difícil de esconder para quien la conocía. Porque los hijos crecen y se van, y cuando una madre ha vivido para el escenario durante 40 años, el silencio del hogar vacío pesa más que cualquier crítica publicada. Hoy Lucía Méndez sigue viva, sigue hablando, sigue trabajando en los márgenes de una industria que ya no la necesita de la misma manera. Lo hace desde otro lugar completamente diferente al que conoció. Ya no desde el centro que decidía el ritmo de todo, sino desde los márgenes donde se recuerda más de lo que se proyecta, donde el pasado pesa más que el futuro en cada conversación. No está sola del todo, pero tampoco está acompañada como antes, rodeada de la multitud que confirmaba que importaba. La multitud ya no la rodea. La observa desde lejos, con la mezcla de fascinación y distancia que produce quien fue grande y ya no lo es de la misma manera. Y ahí está el verdadero final de este ciclo. No en una tragedia espectacular que justifique un titular de primera página. No en una caída pública con fecha y lugar. Sino en algo más simple y por eso más cruel. La mujer que lo tuvo todo aprendiendo, con años de retraso y al precio que ya conocemos. A convivir con la ausencia, con la fragilidad, con el cuerpo que envejece sin pedir permiso, con los hombres que ya no están, con un mundo que sigue adelante sin consultarle nada. Al final, cuando se apagan las luces y el ruido se convierte en eco que se aleja, ya no queda la diva, queda la mujer, no la que apareció en portadas que se enmarcaban y guardaban, no la que reinó durante años en el horario estelar como si ese trono fuera eterno, sino la que sobrevivió a todo aquello que la construyó y la destruyó simultáneamente, con la misma mano y el mismo gesto. Lucía Méndez llega a este punto de su historia sin aplausos que la sostengan, sin imperios que la protejan, sin hombres poderosos que decidan su destino por ella. Llega sola. Y en esa soledad, por primera vez en décadas, no hay nadie a quien culpar de lo que falta. El tiempo hizo lo que ningún veto, ningún escándalo mediático y ningún quirófano pudieron hacer completamente. Despojarla de los títulos, de las máscaras cuidadosamente construidas, de la ilusión de control que había sido su forma de estar en el mundo. La mujer, que alguna vez fue intocable, aprendió demasiado tarde que el poder prestado siempre se cobra con intereses que nadie especifica en el contrato inicial. Que la belleza usada sistemáticamente como moneda de cambio se devalúa con la misma inevitabilidad con que lo hace cualquier moneda en un sistema que decide arbitrariamente su valor. Que el amor condicionado por la conveniencia, por la utilidad, por lo que uno puede ofrecer en un momento determinado, nunca se convierte en refugio, cuando el refugio es lo único que se necesita. Sin embargo,
no todo es ruina en este balance final. Hay una herencia que no aparece en testamentos, ni en contratos de exclusividad, ni en catálogos de obra. Su hijo Pedro Antonio, el único vínculo en toda esta historia que no nació de la ambición ni del miedo a desaparecer del mapa mediático. Él creció lejos del centro, marcado por ausencias que nunca se borran del todo, aunque se entiendan y se perdonen. Pero también creció libre de la maquinaria que devoró a su madre desde adentro. No repitió el ciclo. No necesitó demostrar nada en televisión ni construir su identidad sobre la aprobación de millones de desconocidos. Eligió la normalidad como acto de rebeldía silenciosa. Y en esa decisión discreta hay una forma de redención que Lucía jamás pudo darse a sí misma porque nunca supo exactamente cómo se hace. Hoy, cuando habla del pasado, su voz ya no suena desafiante ni performativa. Suena cansada con la honestidad del cansancio real. Hay frases que se le escapan sin el filtro de antes, confesiones involuntarias, silencios más largos que antes que dicen más que las palabras que los rodean. Ya no pelea por ser la más bella, ni la más deseada, ni la más recordada. Pelea por respirar tranquila, por no enfermar, por no perder lo poco que le queda de paz después de décadas de guerra contra todo y contra todos, incluyendo contra ella misma. Lucía Méndez fue vencida por una sola cosa que ningún sistema mediático enseña a enfrentar: la suma. La suma de confiar siempre en que habría alguien detrás sosteniéndola cuando fallara. La suma de confundir protección con amor y poder con destino. La suma de pensar que el espejo podía congelar el tiempo si se le insistía lo suficiente. La suma de no saber retirarse cuando aún podía hacerlo con la dignidad intacta y la cabeza en alto. Su tragedia no está en haber envejecido. Su tragedia está en haber luchado contra ese proceso natural como si fuera una enemiga personal que podía derrotarse con suficiente determinación y suficiente dinero. Y no una consecuencia inevitable y completamente neutral de estar viva. Y aún así, sigue en pie. No como símbolo de nada grandioso. No como reina de un reino que ya no existe. Como sobreviviente. Como advertencia que el sistema que la utilizó nunca tuvo la honestidad de pronunciar en voz alta. Esto es lo que ocurre cuando una mujer es convertida en objeto de poder y luego abandonada cuando deja de ser útil. Cuando el sistema celebra mientras sirve y castiga cuando ya